vamos a configurar, bueno, en realidad ya lo hicimos, que era aquí justamente la configuración de nuestras variables de entorno, yo ya lo mostré. Cada uno lo puede hacer a su gusto. Si tienen, en vez de SQLite, tienen MySQL, lo pueden hacer. Aquí pueden especificar justamente la base de datos que van a utilizar, el nombre de usuario, la contraseña y muchas otras cosas más. Por ejemplo, todo lo relacionado con correos electrónicos, etcétera. Todo eso es absolutamente configurable y recordemos, va siempre de la mano de cada uno de esos archivos. App y principalmente Database son como los que más se utilizan a lo largo pues, del desarrollo de cualquier aplicación en Laravel. Bien, entonces vamos a terminar de crear la lista de recursos que teníamos aquí. Es muy importante el orden en este caso. Si nos fijamos, las migraciones que tenemos acá están creando con algo que se conoce como unos timestamps. Vemos que esta dice, por ejemplo, 2018, 01, 16 y una hora al final. Eso quiere decir que el orden aquí es importante. De hecho, Laravel va a ejecutar cada una de estas migraciones en orden. Va a empezar con users, luego con passwords y luego con projects. Y no nos interesa crear las cosas en cualquier orden. ¿Por qué? Vamos nuevamente a la imagen. Transaction tiene una clave foránea hacia buyer, por ejemplo, buyer ID, para saber quién es el comprador que está asociado a esa transacción. Y de hecho, tiene otra asociada con product. Quiere decir que tanto product como buyer deberían existir antes de que exista la transacción. Pues la clave foránea va a estar apuntando al buyer y al product. Y para que pueda apuntar a ellos, pues ellos deben existir. Ahora, hay dos cosas interesantes aquí. Tanto buyer como seller no tienen tablas en la base de datos como tal. La tabla de ellos es la de user. Fíjense que todos los datos de ellos son exactamente los mismos de un usuario. En nuestro sistema puede existir un usuario cualquiera que nunca haya vendido ni comprado. Aún así es un usuario de nuestro sistema y tiene acceso a determinadas facilidades. En algún momento va a necesitar o va a querer comprar o vender algo o ambas cosas. Entonces, el orden es muy importante. ¿Cuál es el orden que necesitamos aquí? Vamos entonces a abrirlo en esta parte. Permítanme. No era este. Yo tengo por acá el orden de manera predeterminada. Tenemos entonces users, password y project. Vamos muy bien. Luego necesitamos crear entonces a transactions, a categories y hay una muy interesante que es lo que se conoce como tabla pivote. Si recordamos, entre product y category existe una relación de muchos a muchos. Esto, si recordamos de pronto las cinco formas de normalización de una base de datos, este tipo de relaciones no son aceptables. Y para destruirlas se utiliza comúnmente algo que se conoce como tabla pivote. Y con Laravel podemos crear tablas pivotes. Normalmente las tablas pivote entonces existen en orden alfabético, en singular y separadas por guión bajo. Es decir, el nombre de la tabla pivote para la relación de muchos a muchos entre product y category debería ser category en singular guión bajo product. Va primero category porque pues primero es la C que la P. Eso ya va a quedar una vez creemos entonces esa migración. Tenemos entonces ya la de products. Vamos a crear la de transactions. Nuevamente vamos a poder utilizar el comando make model. Aquí lo tenemos. Voy a volver aquí al tamaño que no quede tan bajo. Y ya en este caso vamos a crear entonces un nuevo modelo que se llama transaction. Vemos cómo se ha creado el modelo, el factory, la migración y se ha creado el controlador. Nuevamente es exactamente lo mismo. Vemos entonces que tenemos a transaction factory, tenemos al modelo transaction y tenemos al controlador transaction controller con cada uno de los métodos index, create, store, show, edit, update y destroy. Nuevamente vamos a eliminar a edit y vamos a eliminar a create. Y guardamos. Y vamos a seguir exactamente el mismo proceso para cada uno de ellos. Así que nos queda faltando justamente agregar la ruta. La ruta se puede crear idénticamente a esta, pero por supuesto realizando las adaptaciones. En este caso ya el recurso es transactions y el controlador es transaction controller. Y vamos a proceder ahora entonces con category. Vamos Singular, nuevamente. en este caso transacción. Dime.
En Ah, singular, gracias, sí, transaction. no me había percatado. Sí, siempre debe ser en plural. Products, transactions. En las rutas siempre debe ir en plural. Listo. Ujú. Perfecto. Vamos ahora a crear el nuevo modelo. En este caso ya continuamos con category. Esperemos que cree cada uno de los componentes. Ahí lo tenemos. Nuevamente, entonces verificamos que tengamos todo. Tenemos el category factory, tenemos justamente la migración que es category stable, tenemos el modelo, category y vamos nuevamente al controlador a remover esos métodos que no necesitamos, que son create y edit. Y agregamos nuevamente la ruta, que sería categories para category controller. Aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos cada uno de ellos. Tenemos Product, Transaction, Category. ¿Cuál nos falta? Pues nos falta User, que es justamente de hecho un recurso que ya existía. Users. Y va a User Controller. Ahora, ¿qué pasa? User Controller no existe. Entonces supongamos que somos un poco perezosos y vamos a intentar crear el modelo User. Y él nos va a decir, no, es que el modelo ya existe. Y en efecto, resulta que el Laravel viene con el modelo user por defecto. Y no es buena idea borrarlo y volverlo a crear porque digamos que ya viene con ciertas cosas. Entonces, para ahorrarnos trabajo, podemos crear simplemente el controlador. ¿Qué nos falta? Ya tenemos la migración, ya tenemos el factory, ya tenemos el modelo. Así que, ¿qué nos falta? Pues nos falta el controlador. Y debe ser un controlador de recurso. Así que vamos a utilizar un nuevo comando. PHP Artisan make controller. Muy intuitivo. Y vamos a utilizar otra vez la ayuda. En la ayuda podemos ver entonces que él recibe varias opciones. Por supuesto, el primer valor, el primer argumento obligatorio debe ser el nombre del controlador. En este caso iría a ser user controller, pero tenemos varias opciones. La primera es "-m" o "-model", que nos indica que vamos a generar un controlador de recurso para el modelo dado. Luego tenemos otra que es "-r", que dice vamos a generar un controlador de recurso. Pero fijémonos que hay una diferencia. El primero genera el controlador de recurso para ese modelo y el segundo genera un controlador de recurso cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, si yo utilizara únicamente la bandera de "-r", vamos por ejemplo a Transaction Controller, si yo generara únicamente esto, entonces en los métodos correspondientes yo no estaría recibiendo este parámetro. Fijémonos que cuando yo generé a Transaction Controller, él inmediatamente en los métodos correspondientes que son show, update y destroy, me está poniendo una instancia, es decir, ya estamos utilizando lo que mencioné, la inyección implícita del modelo. Así que con eso también nos vamos a estar ahorrando un poco de trabajo. Así que por descarte y porque somos programadores y los programadores queremos todo lo más rápido posible, vamos a decir entonces que se va a llamar User Controller. Vamos a organizar aquí el nombre. Y la bandera a utilizar es entonces la de "-m". Pero con "-m" tenemos que indicar cuál es el nombre del modelo que vamos a utilizar. Como este es User Controller, debe ser User. Presionamos Enter y si verificamos, entonces él ya creó a User Controller, perfecto, y en los métodos correspondientes nos está enviando una instancia de User, perfecto. Ya con eso nos ahorramos el trabajo, una vez más, de tener que nosotros por cuenta propia resolver la instancia de User que vamos a utilizar allí. A partir de este punto ya tenemos toda la estructura mínima necesaria para comenzar a implementarla. Ya tenemos controladores, tenemos modelos, tenemos las migraciones para cada uno de esos modelos y los factories para cada uno de esos modelos. Ya tenemos entonces todo lo necesario. Ya por supuesto tenemos que empezar a implementar las operaciones para decir que cuando recibamos una petición o cuando se esté ejecutando el método index de user controller vamos a retornar todos los usuarios. Pero pues, ¿cómo nos aseguramos de retornar todos los usuarios si aún no tenemos usuarios? Así que pues tenemos que crearlos. Vamos entonces a implementar cada una de las migraciones para usuarios, para category, para product y para transaction. Vamos entonces
a finalizar este bloque de creación de esas Sí, estructuras. Dime. hablamos del plural de las rutas, pero Sí. nos preguntan que por qué en este caso le pones plural en concreto, vamos. Bueno, es básicamente un requerimiento. De hecho, si nos fijamos, Laravel, bueno, en realidad es un asunto que está muy relacionado justamente con esta inyección implícita de los modelos. Si yo pusiera user únicamente, Laravel no sabría, fíjate que al ser implícita, él está haciendo todo automáticamente. Entonces, él tiene que hacer una serie de, digamos, tiene que asumir una serie de cosas para poder funcionar, puesto que lo está haciendo automáticamente. Yo no le indico cómo hacerlo. Entonces él asume que el singular del recurso es el que se va a utilizar ahí. Es decir, si el nombre de la ruta es users, entonces él asume que él va a encontrar algo de tipo user, además de lo que yo le estoy poniendo acá. Si nos fijamos, voy a poner aquí la lista de rutas otra vez. El nombre del parámetro es en singular. Mire que yo en ningún momento lo puse singular ni le indiqué cuál era el singular. Él automáticamente lo concluyó. Listo. A partir de ese singular es que él está pudiendo saber qué variable asociar con esta. De hecho, eso es un detalle que me había olvidado de mencionar. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, en vez de user pusiera usuario, esta inyección implícita no va a funcionar porque Laravel no va a encontrar ese mapeo, por decirlo así, esa relación única entre el nombre de este parámetro que él generó y el nombre del parámetro en el método. Entonces, es importante ponerlas en plural. Primero, para evitar problemas con la inyección implícita que tenemos acá, para que él no tenga dificultades generando este singular que hay acá. Y más importante aún es que digamos, en las prácticas de REST, se utiliza mucho que los recursos sean en plural. Por ejemplo, si yo voy a obtener la lista de todos los usuarios, pues yo digo es users, deme todos los usuarios en plural. Ahora, hay cierta discusión, eso es de hecho algo, temas de esos temas calientes que hay siempre en Internet, y es, bueno, si yo voy a obtener un usuario, entonces la petición debería ser a user y no a users, ¿cierto? Pero resulta pues que ya se vuelve un poco, digamos, tedioso para nosotros tener que poner rutas uno a uno, ¿cierto? Fijémonos que el árabe nos las está generando y nos las está poniendo todas en plural, como nosotros se lo indicamos. Si nosotros quisiéramos poner unas en plural, otras en singular, pues primero estaríamos complicando, digamos, el consumo de nuestra API para otros, porque no sería tan intuitivo, porque digamos que para una máquina es muy difícil saber. Recordemos que las APIs son pensadas también para máquinas y para una máquina es muy difícil saber entonces cuándo debería utilizar plural y cuándo debería utilizar singular. Digamos que estaremos agregando una complejidad que en cierto modo es innecesaria. Entonces, siempre se recomienda utilizar plural, pues se asume que aunque diga plural, si está seguido por un ID, por ejemplo acá, users/1, estamos entonces intentando obtener una instancia única. Básicamente es una cuestión de estilo y pues digamos en las prácticas de la resolución implícita de estos modelos, la inyección implícita, también es una muy buena recomendación tener esa consistencia siempre. Ujú. Muy bien. Otra cosilla por aquí, las tablas pivote que nos comentabas hace un instante, ¿Sí? las relaciones de muchos a muchos, Sí, ¿cómo se vamos a crean? Nos crearla. preguntan. Sí, vamos a crear la tabla pivote, que justamente, pues, lo importante de la tabla pivote es que no necesita un orden específico, solo tiene que existir después de todas las demás. Así que, pues, no tendríamos que decir, tiene que ir antes de categories o antes de transactions, sino que siempre las podemos agregar al final. Y de hecho, para eso vamos a utilizar un método, perdón, un comando que se llama make migration. De hecho, vamos a mirarlo ya mismo. Si no hay otra pregunta, puedo arrancar por ahí. Otra más. El léxico en plural y singular es en inglés. Sí. Sí. En caso de un proyecto biológico, dice Ariel, ¿cómo conoce el plural si corresponde? Perfecto. Bueno, Laravel tiene una dependencia que le ayuda muchísimo en eso, pero funciona muy bien en inglés y en español no tanto. Por ejemplo, uno de los casos más típicos es que yo pongo profesor y entonces él pone professors, ¿sí? Pero para mí es profesores, porque pues claramente no tiene una manera pues de saber el plural en español. Irónicamente, desarrollar este tipo de cosas en español, especialmente cuando estamos hablando de tantas cosas que Laravel hace automáticamente por nosotros, las cosas tienden a complicarse un poco. Sin embargo, pues Laravel pues no es completamente insensible a nosotros los que hablamos español y tiene algunas soluciones. Justamente las voy a mostrar aquí.
Laravel, vamos a ponerlas, root resource, aquí la tenemos. Y si nos vamos casi al final de esa documentación, aquí está. Nosotros podemos hacer una localización o básicamente como una especie de traducción de esto y decirle, bueno, por ejemplo, en el caso del create, ya no es create, sino crear. Y nosotros podemos crear las rutas de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a intentar hacer un ejemplo. Si yo aquí, en lugar de users, pusiera usuarios, él va a saber que el singular, voy a guardar y a mostrar la lista de rutas, él va a saber que el singular es usuario. Perfecto. Pero, por ejemplo, en el caso de profesores, ya digamos, la manera de asumir no es tan correcta, porque entonces él va a pensar que el singular es profesore, ¿cierto? Porque elimina la S, ¿no? En el inglés se da muy bien que casi siempre eliminando la S, excepto por palabras como people, etcétera, se da ese caso. Entonces, cuando estamos en el español, pues se complica un poco ese asunto de los singulares y los plurales. Se prefiere hacerlo en inglés justamente para evitar estas problemáticas, porque si, por ejemplo, nuestro recurso se llamara profesores, el singular no se va a resolver muy bien y nosotros tendríamos casi que decirle a Laravel cómo resolver ese singular. Por ejemplo, si nuestro recurso se llamara profesores y tuviéramos, digamos, supongamos que user controller es profesor controller, entonces el nombre de este parámetro tendría que ser profesore para poder coincidir, porque si ese nombre no coincide, va a fallar. Lastimosamente, pues es como una limitación que hay en ese aspecto en cuanto al idioma, y ya en ese caso no podríamos hacer uso de la inyección implícita del modelo, sino que tendríamos que hacerlo de manera explícita. Eso se puede hacer justamente, tampoco es demasiado complicado, se puede hacer en el Route Service Provider. Yo aquí en este método puedo indicar que, por ejemplo, el parámetro, pues voy a hacer algo tonto. Yo puedo indicar que el parámetro profesor se resuelva como una instancia de profesor. Básicamente se puede hacer, pero fijémonos que entonces ya implica hacer cierto trabajo, ¿sí? Y realmente pues uno prefiere evitarlo. A menos que tu API tenga que obligatoriamente ser en español, pues yo recomendaría ponerla en inglés. Si tiene que ser completamente en español, pues lastimosamente sí va a haber que hacer un poco de trabajo en ese aspecto. Ciertas facilidades se van a perder, aunque pues tampoco es algo demasiado grave. De acuerdo. Nos preguntan, por ejemplo, si tuviésemos un modelo que se llamase Últimas Noticias, ¿cómo lo resolveríamos? O cualquier cosa, a lo mejor Últimas Noticias pues serían las noticias que tengan una fecha tal, pero bueno, si fuese una cosa que necesariamente tiene que tener dos palabras, sí, no ¿le pones problema. un guión? No, de hecho, bueno, depende de qué estemos creando. Como nosotros estamos creando modelos, vamos justamente aquí a crearlo. Vamos, por ejemplo, a make model. Yo puedo poner, no sé, admin user o algo así, ¿sí? Laravel automáticamente cuando cree las migraciones va a poner los guiones bajos, va a separar los plurales como corresponde. No hay problema, simplemente hay que tener cuidado de separar las palabras utilizando el case, es decir, las palabras se separan por mayúscula. Los nombres de los modelos siempre empiezan con mayúscula y cada palabra se separa por mayúscula. Y Laravel automáticamente cuando cree las migraciones, los controladores, etcétera, pues lo va a hacer de la manera adecuada. Vamos a darle aquí Enter, solo por el ejemplo, y vemos justamente aquí en la estructura como él creó admin user stable. Fijémonos que la separa muy bien, admin-users, porque es el nombre de la tabla. Y en las tablas, de esto ya son prácticas de SQL, pues se separan por guiones bajos, siempre todo es en minúscula, ¿cierto? Pero si nos vamos al factory, el factory se llama entonces admin user factory. El modelo se llama admin user y el controlador se llama admin user controller.
Así funciona. Es simplemente cuestión de pues, acostumbrarse que los nombres de las tablas sí van separados por guiones bajos, todo en minúscula, pero lo demás son clases. Un factory es una clase, un controlador es una clase, un modelo es una clase y al ser clases, las buenas prácticas de programación, especialmente en la programación orientada a objetos, es siempre inician con mayúscula y cada palabra se separa con mayúscula. Voy a eliminar esas que creé aquí para no tener problemas luego y listo. Vamos a cerrar esto acá. Muy bien. Vamos aquí a mi user, sí. Ya quedamos listos con las preguntas. Tenemos un par de ellas más. Lo que pasa es que las veo un poco menos... Más abstractas. Digamos, a ver, un poco más específicas. Si necesito crear un método con una nueva ruta, ¿cómo Laravel lo va a buscar en caso de que sigamos esa metodología? Vale, bueno, en ese caso no es posible. Si nos fijamos, estas rutas solo se centran en justamente en esas 5 que vimos, ¿no? Create, pues bueno, Store, Index, Show, Update y Destroy. Solo en esas 5. Si yo necesito agregar una más, pues ya necesito ser más específico. Yo tendría que poner como route, decir el verbo al cual corresponde o el método HTTP. En este caso, digamos que es get, o puede ser post, o lo que yo necesite. Y ya tengo que indicar entonces el nombre. Aquí ya no es el nombre del recurso, sino la URL. Entonces digamos que esto va a profesores, no sé, profesores, no sé, crear o algo así, ¿sí? Y luego tengo que indicarle entonces a qué controlador va, profesor controller, por ejemplo. Y tengo que indicarle después de una arroba la acción que va a ejecutar. Entonces, crear. Quiere decir entonces que si existiera profesor controller, yo tendría que ir a ese controlador y crear un nuevo método que se llame crear. Que haga pues ya lo que necesita hacer. Yo lo puedo hacer, claro, yo las puedo complementar con las rutas que necesito, pero usualmente hay que ser cuidadoso con eso. Porque si estás necesitando crear rutas adicionales, no es que esté mal, pero puede que algo no esté bien. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ir agregando rutas adicionales. Solo hay que hacerlo en caso de que sea estrictamente necesario. De resto, es preferible evitarlo.